buenos días. Gracias a los organizadores por permitirnos compartir con ustedes algunas ideas y los resultados de nuestra investigación. La reforma del Estado desde una perspectiva jurídica. Ya son un poco más de 20 años desde que iniciamos el último gran proceso de reforma del Estado en nuestro país, en donde cambiamos la estructura misma de la actuación estatal, no solamente en la economía, sino en la vida de todos los ciudadanos. Pasamos de un Estado que, bueno, quienes tenemos ya un poco más de 40 años recordaremos, entraba en la vida de los ciudadanos a tal magnitud que hasta el papel higiénico que utilizábamos era decidido, fabricado y vendido por el Estado, a un Estado que prácticamente se desentendió de las tareas que usualmente se le atribuyen a un Estado moderno, a un Estado occidental. Dentro de esto, evidentemente, la variable ideológica estuvo siempre en juego, pero también la coyuntura y el momento político y económico que vivimos. Pero ya han pasado 20 años desde que acometimos eso y el nuevo modelo de Estado, nuevo entre comillas, porque como les digo ya es un modelo veinteañero, comienza a ser compulsado por la sociedad. Ya hay cada vez más y más presión por la sociedad de generar algún nivel de cambio en la manera como el Estado se aproxima a la vida diaria de todos los ciudadanos. Entonces, partimos nuestra investigación planteándonos como objetivos principales cuáles han sido los avances que puedan haberse generado en el tema reforma del Estado en la última década, porque fueron los 90s y particularmente el primer quinquenio de los 90s donde el proceso de reforma se acentuó. Sin embargo, como vamos a ver más adelante, un proceso de reforma siempre es un proceso continuo, solamente que puede tener explosiones, puede tener momentos de cambio dramático y puede tener momentos en donde se van generando ajustes continuos dentro de un mismo modelo de Estado. El segundo objetivo de la investigación fue, bueno, ¿cuáles son los límites que el derecho puede imponer a un nuevo Estado? ¿Cuáles son los límites que el derecho puede imponer hoy día a la necesidad de que cambiemos ese modelo de Estado instaurado ya hace alrededor de 20 años? Y la pregunta de investigación es si tenemos necesidad de ir incluso a algún cambio constitucional. Y ello por cuanto los cambios operados en los 90 no solamente fueron cambios operados en la manera de hacer Estado por parte de los gobernantes, sino fueron cambios jurídicos, cambios que fueron generando en el camino un sinnúmero de candados o cerrojos normativos e institucionales e incluso internacionales para evitar o una vuelta al pasado, que era el discurso oficial, pero en general para evitar cualquier tipo de cambio fuerte dentro del modelo planteado. El método fue el histórico comparativo. Trabajamos en base a los dos últimos grandes procesos de cambio que han habido en el país, el operado en la década de los 70 y el operado en la década de los 90. Ambos, por supuesto, tamizados con la experiencia de la década pasada, sobre todo buscando cuáles habían sido aquellos elementos que en la primera década del nuevo milenio habían incidido o habían generado algún nuevo aporte en la manera de ver o conceptualizar el Estado para los peruanos. El método jurídico, también el de la lógica jurídica, ha sido utilizado para poder llegar a las conclusiones que vamos a mostrar. Nuestro análisis.
Lo primero quizás es diferenciar un par de conceptos que la prensa y la opinión pública ha tendido a utilizar de una manera común. Los conceptos son reforma del Estado y modernización del Estado o modernización de la administración pública. Uno puede acudir a la prensa y se va a dar cuenta que ambos conceptos son utilizados de manera indistinta cuando se aproximan al fenómeno de la administración pública y de la administración estatal. Absolutamente importante. Hasta antes del 2001, el Estado, la administración pública, no tenía, jurídicamente hablando, un límite para imponer multas, por ejemplo, un límite para imponer sanciones. Y de esa manera, a título de ejemplo, podría decir, existían municipalidades que lograban aprobar ordenanzas por las cuales cobraban por metro cuadrado de cable, de tendido eléctrico o de tendido telefónico que podía atravesar sus distritos, ordenanzas que no eran publicadas y sin embargo al mes o 2 meses de haber sido aprobadas se establecían deudas de 200 o 300 millones de soles en contra de las entidades prestadoras de servicios públicos, y eso generaba la imposición de multas adicionales y de procesos de cobranza coactiva bastante desordenados y bastante abusivos. La 27.444 hoy día establece una prohibición expresa al desarrollo de un ejercicio de una potestad sancionadora que no tenga en consideración también un set de principios bastante detallado y preciso. Pero además de la 27.444, les decía, también ha habido un nuevo hito legislativo, que es una nueva ley orgánica del Poder Ejecutivo. Las leyes orgánicas lo que hacen es establecer la organización y funciones de los poderes del Estado, de los niveles de gobierno y de las 10 instituciones a las que la Constitución les ha dado autonomía constitucional. La ley orgánica del Poder Ejecutivo es una ley omnicomprensiva que también, y disculpen que insista con el tema de principios, que también establece un set de principios fundamentales que trascienden a la esfera del Poder Ejecutivo y que son de aplicación obligatoria a todo el Estado, no importando el nivel de gobierno en el que nos encontremos y tampoco el tipo de poder del Estado que sea. Y dentro de estos principios destaca uno, que es el de servicio al ciudadano. La ley establece que la administración pública está para servir al ciudadano, y en caso que exista algún tipo de contradicción a nivel normativo o algún tipo de duda a nivel de ejecución de las políticas del Estado, siempre se deberá estar en función de aquello que sea más beneficioso al ciudadano. Conclusión final: es necesario que lleguemos a un cambio constitucional. Si es que no cambiamos un artículo de la Constitución que establece que el empleo público tiene que ser necesariamente en un régimen de carrera. En la investigación hemos analizado hasta el cansancio, digamos, que el régimen de carrera en el Perú no ha funcionado jamás. Desde el propio nacimiento a la vida republicana del Perú, solamente en carrera han funcionado los militares, los policías y los diplomáticos. No ha habido posibilidad, régimen, ley ni sistema en toda la vida republicana del país en donde un sistema de carrera haya funcionado. Nuestra Constitución nos pone un candado ahí. El empleo público tiene que ser en un régimen de carrera. El problema es que mientras ese candado constitucional exista, no va a haber manera de tener una mejor burocracia, un mejor empleo público. Y en el tema del Poder Judicial, el Poder Judicial, antes de emprender cualquier tipo de reforma, tiene también un candado constitucional que está en el artículo 60, en donde se establece que el Estado no puede hacer actividad empresarial, no puede desarrollar directamente ninguna acción si es que previamente no se pasa por el aro del Congreso, que es un aro político. Y bueno, ahí dejo la investigación. Lo que voy a hablar es un poco voy a hablar del tema de avances en el desarrollo de políticas de salud pública, pero utilizando un modelo y tratando de ver cómo podemos utilizar la investigación hacia políticas y hacia el cambio
Y voy a contarles un poco de la experiencia de un estudio que hemos hecho, que es la experiencia a la que le llamamos experiencia Cisne. Primero que nada, como políticas, y probablemente todos conocen esto, entendemos como políticas aquellas soluciones específicas de cómo manejar asuntos que son públicos, que pueden ser socialmente problemáticos y que usualmente están referidos a lo que llamamos nosotros, en el caso de salud, a la salud del público, que no significa la salud del sector público, sino la salud de todos. Y también quería aclarar el tema de la salud pública, porque mucha gente entiende la salud pública como la salud referida al Ministerio de Salud. Y la salud pública realmente es la salud también referida al público, que somos todos, que es esa ciencia y arte de prevenir la enfermedad, prolongar la vida, promover la salud a través de esfuerzos que son organizados y decisiones informadas de la sociedad en pleno, de las organizaciones públicas, de las privadas, de las comunidades y de los individuos. Y esto es una cuestión importante porque nosotros que trabajamos, siendo decana de la única facultad de salud pública que existe en el país, tenemos siempre este gran reto de entender qué cosa es salud pública. Ahora, ¿cómo es que se puede abordar el tema de desarrollar y mejorar las políticas en salud pública basadas en evidencia? Uno de los grandes problemas es que las políticas usualmente están por un lado y lo que es la ciencia y el conocimiento está por otro. Entonces, uno de los grandes temas es cómo acercamos a la academia, a la tecnología y a la ciencia a esos decisores de políticas y cómo comenzamos a crear esos puentes. Necesitamos mejorar las políticas públicas porque necesitamos hacerlas más efectivas y más costo efectivas y más vigentes. Especialmente en un mundo que avanza con los cambios tecnológicos, ¿cómo hacemos que esas políticas que cuesta trabajo cambiar vayan acorde con el avance en el mundo? Y lo que quiero hablar es un poquito de este ejemplo, que es el caso de la lucha contra la sífilis congénita. Seguramente muchos de ustedes no han escuchado nunca este término, la sífilis, o piensan que sífilis no existe. Para contarles un poco acerca de la sífilis materna y la sífilis congénita. La sífilis es una infección de transmisión sexual. Es uno de los temas en los que yo trabajo. Trabajo en sexo, pero referido a infecciones de transmisión sexual. Al menos la sífilis es al menos 10 a 20 veces más frecuente que el VIH. Sin embargo, toda la gente habla de VIH y nadie habla de sífilis. Será porque suena feo, ¿no? Y es un problema porque la infección de la madre puede pasar al niño y puede causarle graves problemas al nacer o no permitirle nacer. La sífilis congénita es la infección congénita, que significa que uno nace con ella, que es la más antigua y fue descrita incluso en el siglo XIV y antes. Inclusive se describía la relación de la sífilis entre las madres que daban pecho, o esas, digamos, no madres, sino las nodrizas que daban pecho, que pasaban incluso la sífilis a través de transmisión de la lactancia al niño. Esta enfermedad causa abortos, partos antes de tiempo, muerte en el momento del nacimiento, daños en el recién nacido, bajo peso al nacer, deformidades, y lo que significa es que esta es una de esas enfermedades que daña el futuro de esos peruanos que queremos tener. Ahora, esa es la parte fea. La parte interesante es que existe una medicina, que es uno de los primeros antibióticos que se descubrió en el mundo, que sigue siendo efectivo porque no existe resistencia. La penicilina sigue siendo el tratamiento más efectivo y cura la sífilis. Está disponible desde los años 1940 y es baratísimo. Y en el mundo existen regulaciones acerca del tamizaje universal. Todos los países prácticamente tienen este tipo de regulación en todas las naciones del mundo. Y es parte de lo que se llama el paquete básico de atención prenatal. Sin embargo, y como regreso al tema, la sífilis aún hoy en día, sigue siendo uno de los problemas globales más importantes. Y en nuestro país, ya se los dije, 10 a 20 veces más frecuente que el VIH, pero incluso profesionales de salud desconocen que esto es un problema. Y en los sistemas de salud lo que sucede es más o menos esto. De todas las mujeres gestantes, entre un 75 a 80% acceden a servicios. Hay otro grupo que no accede de manera temprana, porque uno de los asuntos es que debe acceder de manera temprana a la atención prenatal. Entre un 25 y un 60% solamente, y dependiendo de dónde estemos en el país, llega a tener este tamizaje para sífilis, que significa tener una prueba de sangre. 18% probablemente recibe tratamiento, menos del 15% es tratada. Y las parejas, porque esto es un problema que también se transmite de una pareja a otra, usualmente no se tratan.
Y lo que les estoy enseñando es una cascada en la que perdemos las oportunidades de manejar un problema que es un problema vigente y crítico. La OMS estima que hay alrededor de 12 millones de casos nuevos de sífilis en el mundo cada año. Entonces no es un problema exclusivo, pero eso no significa que no sea un problema para nosotros. En el Perú, la cobertura de sífilis en gestantes en su control prenatal no es óptimo y los resultados de las pruebas, estas pruebas de sangre, desafortunadamente, además de que no se hacen a todas, pueden tomar meses cuando deberían darse en el momento. Hay una baja cobertura del tratamiento para aquellas mujeres que tienen la prueba positiva, no se da información a las parejas y no se les trata. ¿Debería utilizarse también esta prueba en el momento del parto o en el momento del aborto? ¿Por qué? Porque si sabemos que aborto es una complicación, entonces es una oportunidad para detectar este tipo de casos. Hay dificultades con los sistemas de información y, en resumidas cuentas, seguimos teniendo, y aquí les presento las prevalencias, en control prenatal en nuestro país, entre 1 a 1.5% de las mujeres tienen sífilis sin saberlo. En mujeres que van a dar a luz, alrededor del 2%, en abortos alrededor del 5%, y tenemos alrededor de 3 por 1000 nacidos vivos con sífilis congénita. Y el objetivo de la OPS es tener menos de 0.5 casos por 1000 nacidos vivos. Somos el tercer país en Latinoamérica con el número de casos de sífilis congénita, a pesar de que nuestras estadísticas están definitivamente mostrando un gran subregistro. Y es así que, trabajando con la Organización Mundial de la Salud, comenzamos a revisar cómo podía estar pasando esto si hay hoy día algunas tecnologías que se están haciendo para hacer el diagnóstico mucho más sencillo. ¿Cuántos de ustedes han visto una prueba de embarazo, por ejemplo? Una prueba de embarazo es como un cartuchito, ¿no es cierto?, de plástico en el que uno pone la orina y sale 1 o 2 líneas. Si salen las 2 líneas, puede ser felicidad o puede no serlo, porque significa que es positivo, ¿cierto? Bueno, hoy en día, lo que encontramos con la Organización Mundial de la Salud es que habían más de 20 pruebas rápidas para sífilis, con una gota de sangre, una gotita de buffer, que es un líquido, y en 20 minutos 2 líneas positivo, 1 línea negativo, pero sin embargo no se estaba usando en el mundo. Esa gran brecha entre lo que es la tecnología y lo que es la implementación en pruebas en salud pública. Y lo que se decidió hacer es por qué no trabajamos, y se escogieron 4 países para hacer una prueba y tratar de ver cómo podíamos crear y cerrar esta brecha entre implementación de tecnología y prueba dentro de salud pública. A estas pruebas se les llaman pruebas para el lugar de la atención. Es una prueba que la puede hacer la obstetriz o la podría hacer el técnico, porque es una gota de sangre y no tiene que pensar siquiera. Y la idea era evaluar la factibilidad de uso y la aceptabilidad, trabajarlo en una red de centros de salud, en un hospital materno como la Maternidad de Lima, que es un hospital supuestamente muy bien implementado, evaluar costo-efectividad y promover, finalmente, llevar a cómo trabajamos para promover el cambio de políticas y que no se quede en el cajón como muchas de las investigaciones. Esta es la prueba rápida, como la ven, luce como una prueba de embarazo. Y como estas, hay muchas tecnologías que están corriendo en el mundo y las cuales no las agarramos ni las trabajamos, y también hay tecnologías que estamos dentro de nuestras universidades trabajando y no se agarran para llevarlas hacia cambios que podrían condicionar mejores políticas públicas. Se trabajó en ventanilla, se trabajó en la maternidad, y solamente les cuento que Cisne fue el nombre que nació a través de grupos focales y trabajo con gestantes, cuando les contábamos acerca de qué era sífilis y que con una inyección de penicilina, una cosa muy mala, podría curarse y no haber ningún problema. Y ella misma decía, ¿no? Decían, esto sería como el patito feo, el bebé infectado con sífilis, que con un tratamiento puede curarse y puede convertirse en un cisne. Y finalmente conseguimos el acrónimo, Control Inmediato de la Sífilis Neonatal, CISNE. Y ahí nació el proyecto, y hoy día se conoce como el proyecto CISNE. Ahora, a donde quiero ir es que parte del trabajo nos enseñó que para poder romper ese puente entre lo que hacemos en investigación, tecnologías, lo que hacemos en investigación y llevarlo a políticas, implica tiempo. Tuvimos que trabajar con reuniones con autoridades y otros actores locales, y en un periodo de un año tuvimos 367 reuniones. Pregúntenme qué hacíamos. Eran reuniones, correos electrónicos y trabajo intenso para poder trabajar con las autoridades locales y las autoridades nacionales. Se trabajó la evaluación basal, porque tener información es vital. Y las claves del éxito es identificar champions, campeones en el campo, y la inclusión de los decisores de políticas en el diseño y todas las fases del estudio. Lo que aprendimos es que las gestantes en los sistemas de salud
gracias a la inclusión de una serie de cuestiones, porque aparecen los cooperantes, aparece el Ministerio de Economía, etcétera, y todo el mundo quiere recoger cosas. Lo que sucede es que las gestantes pasan por un vía crucis cuando se atienden. Y esto es solamente para enseñarles que cuando una gestante va a un centro de salud, hace colas desde las 3 o 4 de la mañana, eso es en el Ministerio de Salud, para que le den un ticket. A veces lo alcanza, a veces no lo alcanza, pasa por todos los diferentes estadios y cuando finalmente llega al consultorio no le tomaban ninguna prueba, sino la mandaban a que saque más papeles que se asocian al Seguro Integral de Salud y finalmente ella terminaba teniendo que regresar varias veces. Aquí resumimos las veces. ¿Ok? Una gestante para terminar su primer control prenatal requiere ir 6 veces en 27 días y nunca tiene los resultados y a veces no existía el tratamiento. A donde voy es que tuvimos que analizar la ecología de lo que estaba sucediendo en los sistemas para ver dónde podía entrar la prueba y utilizar además la tecnología como un catalizador de cambio y de fortalecimiento de los sistemas de salud. Preparamos para la implementación materiales educativos, un sistema de monitoreo. Todos estos materiales y todo el sistema está en una página web si alguien está interesado en verlo. Y comenzamos a implementar. Implementamos con el mismo concepto de TOTUS. ¿Han visto que dicen 1 por 2? Entonces, un solo INCOM y 2 pruebas. Aprovechamos para analizar una cosa que había pasado en el país. El país había implementado una prueba rápida de VIH probablemente 4 años atrás, que también era una prueba muy similar. Pero lo que sucedió es que como no se hizo todo el trabajo que creo que debería hacerse, la prueba terminó en el laboratorio y a pesar de ser una prueba que requería una gota de sangre, se tomaba sangre venosa y los resultados, a pesar de estar listos en 20 minutos, se daban en 3 meses. Aquí lo que hicimos fue sacar esta prueba con la otra prueba, un solo INCOM, 2 pruebas en 20 minutos y empoderamos a la gestante a que sea parte del proceso de mirar su resultado en el consultorio con la obstetriz, que es usualmente la que hace el primer control prenatal. Como parte de CISNE se hicieron pruebas rápidas a más de 40.000 gestantes y logramos hacer este gran cambio de 6 controles a un solo control con las pruebas y tener los resultados en 20 minutos. Mejoramos los flujos, los tiempos y la calidad de los servicios en atención prenatal. Solamente para que vean, mejoramos las coberturas y aumentamos las prevalencias. Falso, no aumentamos las prevalencias. Hicimos notar que no se estaban usando anteriormente pruebas que eran correctas y las prevalencias que se tenían antes de 0.4 y 0.39 eran falsas y lo sabíamos por estudios centinelas. Esta prueba permitió entender que había gran aceptabilidad por parte del personal, las pacientes preferían y prefieren una hincada en el dedo a una hincada venosa. Mejoramos dramáticamente la cobertura de tratamiento, ha sido un catalizador de mejoras del servicio y demostramos que era una prueba costo efectiva. Además, la prueba rápida con precio de OMS y UNICEF cuesta $1.82, la prueba que se usaba de manera general era la de 2.80 y además pudimos trabajar con el Estado para cambiar el sistema de compras a un sistema de compras centrales, que es más eficiente y nos permite controles de calidad. En el 2011 el ministro de Salud, después de haber trabajado de manera conjunta, lanzó la Política Nacional de Lucha contra la Sífilis Congénita con las pruebas rápidas, vida sí, sífilis no. Se compran inicialmente 300.000 pruebas que no alcanzaron, porque tenemos 800.000 gestantes en el país, pero hacia el año 2012 continuamos con el monitoreo y el acompañamiento, se trabajaron guías y entrenamiento a nivel nacional, y finalmente para el año 2013 ya tenemos un sistema establecido de compras centralizadas a través de UNICEF, distribución nacional, cobertura amplia. Estamos trabajando con la OMS, centros modelos de trabajo en este tema y utilizando el país. Y ahora en noviembre tenemos una reunión latinoamericana como un modelo para trabajar esto en otras partes en el mundo, especialmente en la región latinoamericana. Hay una mejora sustancial de las coberturas de sífilis, aún falta mejorar VIH y por eso se están evaluando nuevas pruebas. Y ahora en el transcurso ha aparecido una prueba que nos permitiría hacer en un solo cassette las 2 pruebas, VIH y sífilis. Acabamos de hacer el estudio en el laboratorio, es muy sensible, muy específica, y hemos comenzado algunos estudios de sensibilidad y especificidad. Finalmente, esta experiencia, y desde el punto de vista de salud pública y no trabajando en el Estado, nos ha permitido tener un ejemplo de cómo llegar con la investigación a la implementación de políticas y a la acción. Tenemos un producto, que es un producto tecnológico, como muchos que existen en el mercado, y hemos demostrado que es factible y costo efectivo, y que puede mejorar la calidad de la atención. Pero lograr ir de la investigación a las políticas requiere tiempo, requiere identificación de campeones.
requiere trabajar a diversos niveles y requiere involucrarse intensamente. Involucrar intensamente a las partes y apoyar por un largo periodo la transferencia. Creo que tenemos que crear los puentes entre la parte académica y especialmente en políticas de salud, porque tenemos que trabajar, como lo dije, con la ciencia y la tecnología y los cambios que se dan para tener mejor salud para todos. Muchísimas gracias. Yo quiero presentar ante ustedes los resultados, digamos, preliminares de una investigación que confío en que pueda salir publicada en un plazo razonablemente corto, en donde, digamos, un poco ambiciosamente, yo lo que busco es crear una imagen de conjunto que dé cuenta de cómo funciona la política en el Perú, ¿no? Que es una pregunta gigantesca, pero que me parece que es muy necesario hacer el ejercicio de intentar dar una imagen de cómo es esto. Diría yo que tenemos muchas ideas, existen muchas investigaciones sueltas, diría yo que estamos en un momento en lo que necesitamos es como crear imágenes de síntesis, imágenes de conjunto, después de que ha habido una suerte de ciclo de investigación más puntual, viendo aspectos específicos de esta problemática, para tener más claridad de cuál es el objeto de estudio que tenemos cuando pensamos en la política peruana, para generar hipótesis y para abrir un nuevo ciclo de investigación que profundice, digamos, y que siga la pista, digamos, que estamos tratando de abrir. Y este es un trabajo que estamos desarrollando con apoyo del Instituto de Estudios Peruanos y en la Universidad Católica, ¿no? Bueno, entonces, no es un trabajo de naturaleza más ensayística, más interpretativo, que antes que ofrecer nuevos datos, lo que pretende es ordenar un poco el conocimiento existente y los datos disponibles, ¿no? Ahora, ¿cómo es que estoy entrando a este tema que es tan grande, ¿no? La entrada que estoy teniendo es explicar, la puerta de entrada a este tema tan grande es intentar explicar lo que varios autores han llamado la paradoja peruana, ¿no? Es decir, esta coexistencia tan extraña entre cosas que funcionan muy bien o relativamente bien y cosas que funcionan muy mal en el Perú, ¿no? Más específicamente, cómo así el Perú ha logrado en los últimos años tener tasas de crecimiento económico muy importantes, de las más altas de América Latina, cómo es que ese crecimiento además ha reducido de una manera muy importante la pobreza, cómo además ese crecimiento no ha generado mayores niveles de desigualdad, sino que o los ha mantenido o los ha reducido un poco, cómo es que el Perú ha tenido logros muy importantes en algunas áreas, ¿no? Por ejemplo, la reducción de la mortalidad infantil en los últimos años. En fin, uno encuentra indicadores que son muy positivos y que dan lugar a mucho optimismo. Y uno asumiría que si es que esas cosas se están logrando, debería haber un correlato institucional igualmente potente, de igual calidad, digamos, que explique esos buenos resultados. Sin embargo, cuando vemos el mundo institucional, lo que vemos es todo lo contrario, ¿no es cierto? Una institucionalidad política, una institucionalidad estatal tremendamente precaria, tremendamente débil, niveles de legitimidad en las instituciones políticas bajísimas, de los más bajos de América Latina. Entonces tenemos como estos dos grandes extremos, ¿no? Como les decía, cosas que funcionan muy bien y cosas que funcionan muy mal, y supuestamente esas dos cosas no deberían estar juntas, ¿no? Porque si nuestras instituciones son tan malas, no deberíamos tener resultados buenos en lo económico-social, digámoslo así. Y si tenemos buenos resultados en lo económico-social, deberíamos tener mejores instituciones políticas. Pero entonces esa coexistencia entre elementos tan contradictorios me parece que requiere una explicación, ¿no? Y existen pues ciertos antecedentes, tengo que ser muy sintético en para no excederme del tiempo. Por supuesto existen ciertos antecedentes en las ciencias sociales peruanas para dar cuenta de estas paradojas, ¿no?
y sin embargo diría yo que no existen imágenes para dar cuenta de lo que existe en los últimos años. No es que no haya habido intentos, ¿no? Jürgen Schultz tiene un libro que habla de la bonanza económica y del malestar social. Julio Kotler ha escrito sobre estos temas también, Alberto Vergara ha escrito sobre estos temas también, pero me parece que tenemos que cristalizar mejores imágenes de conjunto, ¿no? Todos, saludo a los miembros de la mesa. Lo primero, felicitarnos, diría yo, por esta reunión, felicitar por supuesto a los organizadores, aquellos que han trabajado desde nuestras 4 universidades del consorcio, y felicitarnos porque aun cuando hemos estado trabajando diferentes temas, movilidad de nuestros estudiantes, aspectos de desarrollo artístico, compras conjuntas, cómo hacemos para nuestras buenas prácticas, intercambiarlas entre nosotros, este aspecto de investigación y de pensar en nuestro país de manera conjunta no lo habíamos tratado. Así es que espero que creo que tenemos la voluntad de que sea un espacio permanente y que nos encontremos cada año, y cada año con algunos logros de trabajo en conjunto. Somos 4 universidades realmente complementarias y que debemos hacer un esfuerzo para trabajar en conjunto. También en mi ponencia, un poco como la doctora García tomó la decisión, yo voy a tomar un ejemplo del tema de políticas públicas para investigación, y bueno, siendo la rectora de la Universidad Cayetano Heredia, voy a tomar como ejemplo nuestra universidad. Esto es, qué es lo que nosotros hemos hecho al interior de la universidad para poder ser llamada una universidad de investigación. Creo que muchos de nosotros sabemos que hemos logrado la acreditación internacional con mención en investigación, estamos muy orgullosos de ello, y hemos dado algunos pasos de política universitaria de investigación que nos han permitido, aún estando muy lejos de países de América Latina, sí nos han permitido tener algunos logros y esta posición. Y creo que eso va de la mano también con lo que se ha mencionado aquí, principalmente por Martín Tanaka, en el sentido de qué estamos haciendo como país. No solamente hay una desarticulación en cuanto a los partidos políticos, la desarticulación es pues a todo nivel, como bien se ha explicado, y también a nivel de las universidades. Cuando uno habla de universidades de investigación y la necesidad de un país de tener universidades de investigación, no es para poner check, ahora el país tiene, no sé, 20 universidades de investigación, es porque es una necesidad del país, unas universidades que estén pensando en sus propios problemas que los aquejan y cómo salir de ellos a través del conocimiento, a través de un problema que se basa en evidencias para su respuesta. Entonces, el hecho que insistamos en la necesidad de universidades de investigación es muy importante también para el desarrollo de todas estas investigaciones, que apostaría a que estas dos, por ejemplo, de la Universidad de Lima, de la Universidad Católica, han sido hechos con fondos internacionales. Ese es otro tema que nos aqueja. Si hay pocos fondos ya para investigación, y aquí los vemos, los fondos de investigación en ciencia, tecnología e innovación, pero aquí se incluye todo lo que es investigación también en ciencias sociales y humanidades, son pues poquísimos, ¿no? Solamente por encima de países de América Central y países como Ecuador, que yo diría que ya está por encima de nosotros. Entonces, esa es una ausencia muy importante, la universidad, y porque el Estado tampoco se preocupa que la universidad esté presente, porque si no hay fondos del gobierno para investigar no solamente los problemas de salud, de ciencia y tecnología para el desarrollo, sino problemas más concretos como los que hemos escuchado ahora, reforma del Estado, qué está pasando a nivel de las instituciones políticas, seguridad ciudadana, justicia, derechos. Simplemente no hay grupos en las universidades investigando con financiamiento del Estado. Quien investiga eso son las grandes organizaciones no gubernamentales con dinero internacional. Entonces, si la cooperación internacional decide, no, a mí ese tema ya no me interesa otro, se acabó la investigación. Entonces, esto también es un tema que deberíamos darle la mayor importancia. Ahora esos números pueden estar por debajo. El gobierno
ha anunciado que en los últimos 4 años vamos a tener 750 millones de soles, más los fondos del canon, que no se han gastado más que al 60% para investigación en las regiones, y podríamos estar en valores de 0.22, pero todavía no nos acercaríamos ni a Costa Rica, ni a México, ni a Argentina, ni a Chile, bueno, mucho menos a Brasil. Y eso da cuenta también de la situación que nos aqueja en investigación. En números así muy generales, el Perú tiene 10 investigadores, 10 veces menos investigadores que Chile, 20 veces menos que Argentina, 100 veces menos que Brasil. En tema de patentes es más o menos los mismos números, un poco menos, y cuando vemos un poquito más adentro, el 95% de las patentes son de extranjeros que patentan en el Perú. Entonces la situación es bastante de urgencia, de emergencia más bien, para ver cómo salimos de ese entrampamiento. Entonces, bueno, nosotros como universidad, como decía, que hemos sido catalogada como universidad de investigación, en parte es por estas gráficas que ven aquí, que están indicando una producción científica importante. Aquí llamamos producción científica importante aquella que está publicada en revistas internacionales indexadas. Eso también es un tema que debiéramos resolver en el país, porque no podemos negar que hay mucha producción en nuestras 4 universidades, sin duda la hay, pero no necesariamente en revistas internacionales indexadas. Y bueno, es así como nos miden. Nos miden si es que estamos produciendo a nivel internacional, si salimos con pares evaluadores que den cuenta de la importancia de nuestro trabajo. Obviamente esto no es lo único, hay otros desarrollos que tenemos que hacer para mostrar que somos una universidad que impacta en el desarrollo del país, pero tenemos que reconocer que hacer publicaciones relevantes para el desarrollo del país y que sean reconocidos a nivel internacionalmente también es importante. Aquí tenemos, tenemos el orgullo de estar por encima de la media de nivel latinoamericano y con un impacto también bastante significativo, esto es, publicaciones en revistas internacionales de alto impacto. Tal vez tenemos de alguna manera la urgencia de, como somos una universidad temática de ciencias de la vida y la salud, en nuestro ámbito es publish or perish, ¿no? Hay que publicar sí o sí. Y eso, bueno, nos ha obligado a hacerlo y además a ver cómo promovemos a que esto se haga más y mejor. Entonces, en las universidades, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Por supuesto, potenciar la producción científica, esto creo que todos los conocemos, generando fondos, proyectos, espacios para empezar a publicar, eventos científicos, fortalecer las relaciones internacionales. Para nuestra universidad y creo que para las 4 universidades del consorcio esto ha sido sumamente importante. En nuestro caso, que hemos logrado que el 30% de nuestro presupuesto, hoy un poco menos debido a la situación internacional, que el 30% del presupuesto sea para investigación, el 80% de esto son con fondos internacionales. Ya el proyecto de la doctora García obviamente ha sido hecho con fondos internacionales, ¿no? Pero es muy importante fortalecer esta relación, porque además nos permite tener redes, nos permite acceder rápidamente al conocimiento que se está haciendo en otros grupos universitarios. Hoy en día, además, es muy importante desarrollar los procesos de transferencia tecnológica. Todos hemos escuchado que en el Perú, no teniendo todavía universidades del siglo XX, ya requerimos universidades del siglo XXI. ¿A qué me refiero? A las universidades de tercera generación. Estas universidades que no solo hacen investigación, hacen innovación, también trabajan seriamente el tema de responsabilidad social y de educación continua. Entonces la universidad del siglo XXI tiene grandes retos y que todavía tenemos un gran retraso en esto, sobre todo el proceso de transferencia tecnológica, donde estamos además muy desvinculados de la empresa. Esto es algo que también vemos a nivel internacional cuando evaluamos un poco las patentes, por ejemplo, estas patentes que le han permitido a la universidad tener enormes ingresos,
Para poner un par de ejemplos, el Gatorade es una investigación muy básica que los investigadores trabajaron sobre el equilibrio ácido básico, es decir, cuántos ácidos y bases tenemos en la sangre de un deportista en la Universidad de Florida, y salió el Gatorade, de una investigación absolutamente básica. Hoy en día el Gatorade representa el 10% de los recursos de la Universidad de Florida. Entonces no debemos trabajar intensamente para vincularnos también con la empresa, y lo que producimos pueda ser tomado por la empresa para llevarlo al mercado. También lo que la doctora Patricia García hablaba de todos estos herramientas de diagnóstico temprano, seguramente nosotros podríamos hacerlas a mucho menor costo y hacerlas llegar a todo el país y a toda la región andina o a toda América Latina, pero sin embargo no estamos dando ese segundo paso, que es vincularlo a la empresa y vincularlo al mercado. Y por supuesto, tener una vigilancia permanente, información relevante sobre lo que está pasando fuera y qué están haciendo otros países en investigación. ¿Qué instrumentos tenemos en la universidad? Bueno, nuestro manual de organización y funciones, que lo hemos ido acondicionando y tratando de promover los aspectos administrativos. Recordaba también cuando Dante nos comentaba sobre el tema del Estado, yo creo que lo vimos también en las universidades, ¿no? Allí donde hay procesos que se traban, allí la universidad no avanza. Y esa tensión entre la administración que quiere manejarlo todo y la administración que debe tener la certeza que debe servir a la universidad y al investigador es permanente. Acá no me dejarán mentir algunos miembros de la universidad. Y es algo que también debemos estar muy atentos. El reconocimiento de las actividades de investigación, esa es una atención también muy importante en el Perú. ¿Cuántas universidades toman la decisión de pagar los tiempos de investigación a los investigadores? También es sumamente importante y complicado para las universidades privadas, nuevamente porque en el país no hay políticas de apoyar desde el Estado a las universidades que están haciendo investigación, aun cuando sean privadas. Eso ocurre en países como Argentina, como Chile, como Brasil, con diferentes estrategias, pero ocurre. Aquí no. Entonces una universidad privada tiene que hacer una política muy fina para poder dedicarse a la investigación o tener investigadores estrella, como es el caso de Cayetano, felizmente, para poder tener recursos de investigación. Luego es obviamente muy importante la capacitación para la formulación y gestión de proyectos, y hoy en día cada vez más el tema multidisciplinario. También quiero poner un ejemplo allí, que es unos fondos Bill Gates que consiguió el doctor Hugo García en un concurso obviamente muy competitivo para eliminar la cisticercosis en el norte del Perú. La cisticercosis es una enfermedad neurológica transmitida por un parásito que es la tenia. Todos conocemos cuando la tenia y tenemos cierto miedo cuando nos comemos un riquísimo pan con chicharrón de adquirir la tenia. Y efectivamente la tenia produce, a través de un estadio de su desarrollo, lo que se llaman los cisticercos. Y los cisticercos se pueden alojar en el cerebro, en el estadio del parásito, o en los pulmones. Y es la causa más frecuente de neuroepilepsias. O sea, epilepsias relacionadas a este tema infeccioso. En el norte del Perú esto, puedo decir, era, felizmente, o tenía una prevalencia del 24%. Bueno, este proyecto multidisciplinario convocó a clínicos, biólogos moleculares, genetistas, antropólogos, sociólogos, educadores, psicólogos, nutricionistas, enfermeras, economistas, para poder entender de manera cabal el problema. No se trata de tratar de manera clínica o terapéutica al enfermo, no se trata de evaluar al transmisor, que es el chancho del parásito, y ver si está enfermo o no, y desarrollar una vacuna. Se trata de trabajar con toda una población, como también ya se ha mencionado, para otro problema de salud pública como la sífilis, y entenderlo y trabajar con la población. No voy a detallar más este proyecto, pues tendría para toda la mañana, pero creo que fue un proyecto que nos hizo entender en la universidad, así como muchos proyectos de la Facultad de Salud Pública, que hoy en día tenemos que trabajar de manera multidisciplinaria, y por eso la importancia también de este encuentro. En la universidad tenemos biólogos, tenemos médicos, tenemos veterinarios, tenemos salubristas, pero no tenemos antropólogos, economistas, sociólogos,
Y realmente hay mucha potencialidad en trabajar más en conjunto. Bueno, tenemos algunos, pero necesitamos mucho más para trabajar en conjunto. Y eso es muy importante cuando trabajamos un problema de salud. Aquí hay que me han mirado feo los sociólogos de Cayetano. Bueno, ¿qué otras cosas hacemos? Fondos muy pequeños de investigación, allí donde dan nuestras posibilidades, pero que de alguna manera son fondos semilla. Fondos concursables de exalumnos, particularmente un filántropo muy importante en la universidad, fondos para que los investigadores puedan ir a publicaciones y congresos, fondos para algunos asesores en algunos proyectos de investigación, fondos para apoyo al investigador, es decir, que el investigador pueda dejar de hacer investigación por año y medio para dedicarse a hacer sus proyectos o a publicar, y un fondo realmente muy querido por nosotros, que es la beca de retorno. Nosotros hemos logrado repatriar a 16 investigadores peruanos que han hecho su doctorado y postdoctorado en el extranjero y que están trabajando hoy en el Perú, con diferentes experiencias, hoy en día diferentes desarrollos, pero el 80% están en la universidad y están haciendo investigación. ¿Por qué es importante esta beca de retorno? No solamente para no perder a nuestros investigadores. A nosotros en Cayetano muchas veces nos han dicho: ustedes son la universidad más barata de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque se acaba yendo el 25% de nuestros estudiantes a trabajar para los Estados Unidos, para Europa, para, en fin, toda América Latina. Pero eso podríamos decir es bueno, estamos internacionalizados, tenemos redes, lo que es verdad, no las aprovechamos suficientemente, pero para el Perú obviamente no es bueno. O sea, tener estudiantes de gran capacidad, de grandes posibilidades y que se van y producen fuera. Entonces, con esta beca de retorno hemos tratado de convocar a investigadores para trabajar diferentes áreas, desarrollar áreas que no teníamos en la universidad o que queríamos fortalecer, como enfermedades crónicas, genómica vegetal, poner énfasis en algunos grupos para que crezcan, en enfermedades desatendidas, por ejemplo. Y bueno, la verdad que nos ha dado muy buenos resultados, no solamente en cuanto a su producción en investigación. Hoy en día, que tenemos los fondos nacionales del Banco Interamericano de Desarrollo, los fondos del Ministerio de la Producción, hoy en día ellos también están muy atentos y son muy productivos. Puedo decir con mucho orgullo que la primera información que tenemos sobre los fondos del FINCIT, hemos obtenido, somos la universidad que ha obtenido más fondos en este concurso nacional, y son estos investigadores los que están logrando estas posibilidades. Y para ponerlo en números, nosotros hemos invertido más o menos $500,000 en repatriarlos, y hoy ellos ya nos han conseguido más de $7 millones. O sea que también en términos económicos la repatriación ha sido muy importante para nosotros y lo seguirá siendo, espero. Por supuesto, hablaba de los fondos internacionales. Tratamos de apoyar a los investigadores en sus negociaciones, la administración de los fondos. Cada vez, eso también es otro tema que no se discute, ¿no? Por ejemplo, ahora tenemos los fondos nacionales, el Ministerio de la Producción, del Ministerio de Economía, del Banco Interamericano de Desarrollo. Y entonces hay que hacer una administración frondosísima para administrar esos fondos. Tenemos que poner una contrapartida importante, los tiempos de los investigadores, las cargas laborales de los investigadores. ¿Y eso quién lo saca? No se sabe, de ninguna parte. Ya verán ustedes, de las pensiones, ¿de dónde? Entonces, esos temas tampoco se trabajan de una manera ordenada cuando se toma la decisión. Maravilloso que tengamos fondos nacionales, pero ¿qué universidades, solamente tal vez nosotros, las 4 del consorcio, pueden destinar fondos, las cartas de garantía? O sea, para ganar esos fondos del FINCIT, a nosotros como universidad nos va a costar fácilmente 200.000 soles. Entonces eso hay que destinar. Bueno, yo voy a ganar fondos nacionales, pero tengo que destinar 200.000 soles. ¿De dónde los destino? Eso es un tema de política universitaria también. Por supuesto, siempre tenemos que estar alertas a nuevas fuentes de financiamiento y salvaguardar el uso de los recursos de cooperación.
Todos los años a nosotros nos visitan auditorías de los Institutos Nacionales de Salud, del Wellcome Trust, de la Fundación Bill y Melinda Gates, porque son fondos muy importantes. Estamos hablando de 2 a 10 millones de dólares para proyectos de investigación, y esos tienen que ser auditados de la manera más seria, y la universidad tiene que estar preparada también para ello, para que puedan auditarla hasta la mínima factura del gasto de movilidad y se den cuenta que manejamos seriamente sus recursos. Aquí simplemente algunos de nuestras fuentes cooperantes, y yo muestro esto porque me parece importante también dar el mensaje: nosotros como Universidad Peruana podemos competir por fondos internacionales, y eso es lo que hemos hecho en Cayetano Heredia. Ya no diría yo como gestión desde el inicio, porque ha sido la fuerza y el motor de los investigadores que han conseguido estos fondos internacionales. Pero eso es lo que ha sido importante, no decir, bueno, yo no puedo competir por fondos internacionales. Sí podemos competir, pero obviamente lo vamos a hacer mucho más si es que estamos vinculados a otras universidades. Aquí es un poco cómo trabajamos en la dirección de investigación con los investigadores. A veces los investigadores no se dan cuenta, aquí algunos que están del trabajo que hacemos, pero sí trabajamos en verdad para apoyar a todas sus investigaciones. Acá están algunos números. Obviamente hay una gestión muy importante de documentos, apoyo en las aplicaciones, firma de contratos, etc. Como digo, debemos dar cuenta muy clara de cómo estamos manejando esos fondos. Y aquí la producción de algunas de las facultades, la más importante, la Facultad de Ciencias, pero tendremos también una importante producción en la Facultad de Salud Pública, el Instituto de Medicina Tropical y la Facultad de Medicina. También, nuevamente, las alianzas, y eso a nosotros nos gusta resaltar mucho el tema de lo importante de las relaciones estratégicas con universidades. También tenemos ahora una red con las universidades de la Alianza Estratégica, San Marcos, la Agraria y la UNI, y una alianza con la Red Peruana de Universidades, con 12 universidades de las regiones. Ahí también deberíamos ser bastante más activos. Esas universidades tienen canon, tienen enormes necesidades de ser apoyadas. Hemos sido testigos de universidades, por lo menos 4 universidades, donde con el canon han creado laboratorios, han comprado equipo de investigación, pero están atracados en qué hacer con esos equipos, qué hacer con esos laboratorios. Y eso en el Perú, donde recién comenzamos a tener fondos para investigación, no lo podemos permitir. Y podríamos nosotros como universidades que tenemos algo más de experiencia, trabajar en capacitación y hacer un programa que nos permita trabajar con las universidades de las regiones. Pero eso también está bastante atascado por temas administrativos y cómo se usan esos fondos. Estamos trabajando bastante también en los convenios y transferencia de tecnología con las empresas. Después de tener bastante desconfianza y bastante incredulidad por parte de las empresas, lo hemos logrado poco a poco hacer a través de nuestra oficina de transferencia tecnológica, y estamos, por ponerles un solo ejemplo, por patentar uno de los antibióticos naturales más potentes a través de 3 plantas de nuestra biodiversidad, cuyo nombre no puedo decir porque es reservado, pero podría convertirse en el primer antibiótico natural para la industria avícola de la mayor importancia, y esto ha sido hecho con la empresa San Fernando, quien cree en la universidad y ha puesto recursos para trabajar con nosotros. Estamos tratando de desarrollar un parque tecnológico, y nuevamente esto es contra viento y marea. El Perú no tiene un parque tecnológico, somos uno de los poquísimos países en la región latinoamericana que no contamos con parque tecnológico, y para una universidad privada y pequeña como nosotros es realmente un esfuerzo titanesco, así es que deberíamos trabajarlo en conjunto, y es lo que estamos planteando, proyectos que se puedan trabajar en conjunto. Aquí ya me han puesto un fin, de manera que voy a terminar rápidamente. Tenemos también una plataforma de información que pretende que estemos enterados de las instituciones cooperantes, de los investigadores, los proyectos, las revistas científicas y sobre todo mucha información a través de bibliotecas en el mundo entero. En fin, los indicadores que medimos, aquí voy a pasar un poco rápido, son simplemente instrumentos que tenemos. Tenemos una guía de todos nuestros laboratorios, investigadores, para que nos puedan ubicar rápidamente.
Y finalmente lo que decía, el tema de gestión tecnológica y propiedad intelectual, es uno en que le estamos dando muchísima importancia, y eso nos está permitiendo brindar asesoramiento sobre propiedad intelectual. Otro tema muy importante, el reglamento de propiedad intelectual y cómo vamos a trabajar con aquellos a que transferimos el conocimiento. Apoyo en la elaboración de contratos, apoyo en la administración, consultas jurídicas y legales. Aquí deberíamos pensar en una oficina de transferencia tecnológica común del consorcio, porque una oficina de transferencia tecnológica necesita economistas, abogados, laboralistas, y cada universidad le resulta muy costoso tener esta oficina. Y finalmente tratamos de velar por los intereses de los investigadores. Muchas gracias. Yo tengo 3 tipos de preguntas, unas que son bien específicas a sífilis, otras en las que me están preguntando sobre otras enfermedades y otras que tienen que ver en general con el proceso de qué habría que hacer en salud pública, ¿no? Voy a comenzar con las de sífilis. Me preguntan si la sífilis congénita es tan prevalente, ¿por qué no ha sido considerada en el marco del Programa Estratégico de Salud Materna? En realidad sí estaba considerada, pero tal como se ha dicho, existen muchas cuestiones que terminan siendo opacadas por políticas o por acciones que vienen de fuera y que no necesariamente le dan prioridad a los problemas propios del país, probablemente por esas debilidades que hemos hablado de nuestros políticos o de las personas que están trabajando dentro de nuestras instituciones estatales. Lo que tengo que contarles es que hoy en día está a la misma altura, porque ahora, por ejemplo, las guías nacionales hablan de VIH y sífilis conjuntamente, y eso es un logro, creo, a través de lo que hemos trabajado en el proyecto. La otra pregunta que me hacen es sobre la confiabilidad de la prueba rápida. Interesantemente encontramos en el estudio, porque teníamos componentes, porque era un estudio multidisciplinario, teníamos componentes de conocer qué pensaban los proveedores, la gente, etc. Encontramos que cuando la gente habla de una prueba rápida, asocia rápido a malo. Y entonces, por eso es que cambiamos el concepto y ya no le llamamos prueba rápida, le llamamos prueba para el lugar de la atención. Lo que sucede con la tecnología es que ha avanzado a tal punto que ahora pueden ser rápidas y pueden ser mejores que las pruebas convencionales. Y esta prueba rápida es una prueba confirmatoria, de excelente calidad y mejor que de las pruebas más complicadas que se pueden hacer en el laboratorio. Y entonces lo que estamos hablando es que con esta prueba el sector público, el sector salud, el ministerio, está haciendo mejores pruebas que en el sector privado. Yo tengo 3 preguntas bien concretas, importantes. Una es si es que en la situación que se encuentran las universidades nacionales considero que podrían lograr un nivel de investigación adecuado y si se necesitaría muchos más recursos. En realidad yo creo que sí. Nosotros si evaluamos las universidades nacionales, las emblemáticas de la Alianza Estratégica, San Marcos, la UNI, la Agraria, vemos que hay una producción de investigación, a pesar que, como he comentado, los sucesivos gobiernos han olvidado a la universidad por 40 años. O sea, no han habido fondos, no ha habido cuidado, no ha habido políticas, de alguna manera mal entendida la autonomía universitaria, creo yo. Entonces, a pesar de eso, hay una producción de las universidades nacionales más importantes. De manera que yo creo que tomando el toro por las astas, tal vez en un tema de gobernanza, que la gobernanza esté más clara en las universidades, que haya una mayor evaluación por méritos, una mayor apertura para disminuir la endogamia. En las universidades tendemos mucho a la endogamia. Decisión política sobre todo, por ejemplo, ¿qué es una decisión política? La creación de un vicerrector de investigación. Parece mentira, uno podría decir más burocracia, pero en el fondo tomar la decisión que la investigación está al mismo nivel que lo académico cambia muchísimas cosas. Uno tiene que definir políticas de investigación, programas, proyectos y sobre todo dotar de recursos para que acompañen esas políticas. Entonces no es banal esa decisión. Por supuesto financiamiento, pero ahí sí tiene que haber financiamiento del Estado. Cuando nosotros nos da una alegría pero increíble en Cayetano, estos 750 millones de soles del gobierno en los próximos 4 años. La Universidad de Sao Paulo recibe $1.200 millones para investigación al año. Y que, bueno, ni hablemos de los fondos europeos, ¿no? Son billones de euros para investigación en cada tema. O si no, ya más modestos en Chile, un solo programa, que es algo que conozco, medicina de altura, $1 millón para proyecto por programa.
Entonces, no es posible. A veces, cuando hablamos de la empresa, decimos, no, bueno, que el mercado regule, que el mercado apoye. No es posible si no tenemos una base de apoyo de la investigación de los gobiernos. Realmente no es posible y esperamos que eso se vaya entendiendo. En fin, yo siempre digo, en el Perú el investigador es el señor que no existe. ¿Dónde se dice que hay investigadores? Claro, la ley universitaria dice que el profesor debe hacer docencia, investigación y gestión. ¿Así? ¿Y cómo? Si le ponen 3 cursos de frente, 3 cursos al semestre, ¿en qué momento va a hacer investigación? Entonces, es indispensable dotar al investigador o pagarle sus tiempos de investigación y dotarlo de recursos de investigación. Y por último, la pregunta de las preguntas. ¿Es necesario un Ministerio de Ciencia y Tecnología para el Perú? La gran pregunta. Yo le voy a responder así, dando un poco la vuelta, mirando a otros países, ¿no? Países como Taiwán, Singapur, Malasia, Nueva Zelanda, Israel, Japón, Corea del Sur. Todos esos países estaban como el Perú hace 40 años. Hoy en día están financiando entre el 2% y el 4% de su PBI para ciencia y tecnología. Hoy en día su producto, el per cápita de esos países es más allá de $25.000. Esos países no todos tienen ministerio. Unos tienen consejos nacionales de ciencia y tecnología, otros tienen agencias, otros tienen comités y otros ministerios. Entonces, pero todos esos son exitosos en sus políticas de ciencia y tecnología. Y todos esos están hoy en día dándole valor agregado a todas sus exportaciones, y estamos hablando de países que no tienen, como a veces llamamos nosotros, la maldición de los recursos naturales. Entonces, de la nada, como Japón, han generado investigación y desarrollo, y no necesariamente digo todos tienen un ministerio, pero cuando nos ponemos a mirar un poquito qué es lo que tienen, nuevamente tienen decisión política,